aplauso al Señor. Aleluya. 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 Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que dice? Ahora sí puede tomar asiento. Y acomódese aquí. Que lo que viene es bueno. Dígale que está a su lado. Lo que viene es bueno. Gloria a Dios. Vamos a hablar de el principio de juicio. ¿Cuáles son los principios de juicio? Y lo vamos a ilustrar de tres maneras. Primer principio, silenciado y sin excusas. ¿Cuál es el primer principio? Silenciado y sin excusas. Segundo principio, gloria al Señor, al emitir, anunciar, dar juicio de muerte contra otro, me condeno a mí mismo. Repítalo conmigo, por favor. Al emitir, anunciar, dar juicio de muerte contra otro, me condeno a mí mismo. Y el tercer principio de juicio es, al culpar a otro, me doy cuenta que ese otro no es el único culpable. ¿Está acá? Dígalo conmigo. Al culpar a otro, dígalo fuerte, al culpar a otro, me doy cuenta que ese otro no es el único culpable. Vamos a desarrollar el primer principio. Tengo el ejemplo aquí de un hombre llamado Judá con su nuera Tamar. Judá con su nuera Tamar. Tamar se había casado con el primer hijo de Judá. Pero dice la escritura que este hombre falleció y había la costumbre de darle el siguiente hijo. El que quedaba cogía a la viuda y se casaba con ella. También este murió, pero había un tercero. Y Judá le dijo a Tamar, quédate en la casa y cuando este joven crezca, se te entregará por marido. Eso está allí en Génesis capítulo 38. Y este hombre se le olvidó la promesa, porque la Biblia dice que el joven creció y no se le daba por esposo a la viuda Tamar. Y la viuda Tamar estaba encerrada en su casa. Estaba esperando que se le entregara el hombre por marido. Él pronunció juicio contra su nuera cuando se enteró de que Tamar estaba embarazada. Y si no había sido con su hijo, al cual se le había prometido porque los demás estaban ya muertos, entonces Tamar fornicó, Tamar adulteró. Diga conmigo, Tamar fue adúltera. Capítulo 38 del libro de Génesis. Ahí expresa el versículo 24. Vaya buscando la escritura, por favor. Que este hombre, cuando se enteró que la nuera estaba embarazada, pronunció un juicio contra Tamar. Como dice Génesis capítulo 38 versículo 24. ¿Quién lo tiene por allí? Rapidito, por favor, que el tiempo se me va. ¿Quién lo tiene? Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado a hijo a Judá. Se enteró que la nuera. Aquí entonces encontramos que él pronuncia juicio contra su nuera. Y dice que él dijo, como ella adulteró, sacarla y ¿qué? Quemarla. Él, en su condición de jefe de familia, dicta sentencia contra Tamar, su nuera, y sin entablar un proceso legal, sin dar lugar a que ella se defienda, la orden de Judá fue sacarla y quemarla. ¿Por qué
orden de sacarla y quemarla. Porque la sentencia de muerte debía ejecutarse fuera del pueblo según la ley. Y como ella había adulterado, la ley decía que tenían que sacarla del pueblo y quemarla, apedrearla. Vamos a mirar por qué dice quemarla ahí. Y cuando ella es sentenciada a muerte, como decíamos ahorita, sin dar lugar a que ella se defienda. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de lanzar un juicio contra alguien sin que este alguien se defienda? Por eso es que el principio de juicio, el primer principio que estamos analizando es silenciado sin censura. Silenciado sin excusas. Y cuando él da la orden sacarla y quemarla, Deuteronomio capítulo 22, versículo 21, es la base fundamental para que este hombre, padre de familia, jefe de familia, dispusiera o diera la orden de que su nuera fuera quemada. El capítulo 22 de Deuteronomio, versículo 21. Deuteronomio capítulo 22. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel y ubicado en casa de su padre. Así quitarás el mal de él. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre. ¿Y qué pasa? Y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Había una sentencia, había una orden para el que cometía adulterio. ¿Por qué dice allí la expresión quemarla? Probablemente esto es el antiguo castigo del adulterio que luego fue sustituido por la muerte apedreada, a pedradas o a lapidación. La pregunta aquí es, ¿era Judá tan justo y tan moralmente bueno para poder decir o dar la orden de que Tamar fuera lapidada o quemada o apedreada? En este caso quemada. ¿Sería Judá tan inocente? Judá tan inocente, es que con la palabra, el nombre se le escapa allí, es Judá, no Judá, porque Judá es el otro, vosotros. Aquí es Judá. Y cuando este hombre da la sentencia, la pregunta es, ¿era Judá culpable de lo mismo? El que conoce la historia puede decirme algo. Tamar fue sentenciada ante el grupo de personas que fueron a decirle al suegro que había fornicado o que había adulterado. Tamar fue sentenciada y esta sentencia fue sentencia de muerte. Diga conmigo, sentencia de muerte. La pregunta mía en esta hora aquí es, ¿quién de ustedes quiere morirse? Y si lo sentencian a muerte, ¿no van a procurar defenderse? Procurar decir algo, siquiera que tengan misericordia. Ella pronto escucha la sentencia de muerte y sabe que había algo de justificación el por qué ella estaba embarazada. Ella entonces presenta sus armas de defensa. Diga conmigo, Tamar. Dígalo fuerte. Tamar presentó sus armas de defensa. Génesis capítulo 38, versículo 25. Por favor, alguien que me lo lea fuerte allí. Génesis capítulo 38,
versículo 25, nuevamente respondemos y decimos acá y hablamos. Tamar presentó sus armas de defensa. Repítalo. Tamar presentó sus armas de defensa. ¿Cómo dice el versículo 25 del 38 de Génesis? Aleluya, pensé que lo tenían. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? La iglesia se me fue. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, el varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mire ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el vaso. Escúchame bien. Cuando ella es sentenciada a muerte, ella sabía que estaba embarazada justificadamente, aunque la gente la estaba señalando de adúltera. Recuerda que a María también la estaban señalando de adúltera porque no le conocía al marido, apenas estaba pedida en casamiento por José y salió embarazada en la casa. ¿Y qué decían? Al mismo Jesús le dijeron, ¿qué vas a decirnos tú si tú eres hijo de fornicación, si tú eres hijo de adulterio? Porque siempre estamos con el dedo amenazador señalando el problema, la dificultad del otro y el defecto del otro, no viendo la vida que hay en nuestro hombre. Y cuando la señalaron a ella dice, ¿está embarazada? Sí, está embarazada. Y para poder estar embarazada tenía que haber tenido una relación sexual. Porque no va a salir embarazada por simple obra y gracia del Espíritu Santo, solamente fue María. Y cuando ella va a cumplir la sentencia, sacó sus armas y dijo, miren, el hombre de quien estoy embarazada es a quien pertenecen estos elementos. ¿Cuáles son? El cordón, el sello y el báculo. Este hombre comprometió su palabra, entregó todo, empeñó su palabra. Y cuando el hombre suegro que dio la sentencia vio que aquello le pertenecía, trágame tierra. Porque muchas veces, como decía alguien en un tema por ahí, se nos olvida pagar la factura. Y cuando viene el cobro ¿con qué? Con intereses. Todas las cosas. Hermano, es necesario que tengas en cuenta que antes de lanzar un juicio contra alguien, te analices, no sea que tú también estés envuelto en la misma situación. Este hombre, ante esta situación, quedó silenciado, sin nada que decir. Génesis capítulo 38, versículo 26. Ahora, usted me pregunta, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó? La Biblia relata y dice que cuando ella vio que el joven había crecido y no se le había dado en matrimonio a ella, porque era la costumbre, ella esperó, y entonces un día tuvo la sagacidad de vestirse de ramera, prostituta, y dice allí que ella se disfrazó y se fue por allá. Ve, y ahí llegó el suegro. Este sí podía ir allá. Este sí podía ir por allá. Y nadie le decía nada, como el viudo. Este hombre llamado Judá fue silenciado sin excusas. Cuando él estuvo con ella, quería entonces le digo, me dice, yo te traeré un cabrito. Bueno, y antes que venga el cabrito que me vas a dejar, le dejó nada más y nada menos el y quedó listo. Y cuando él queda silenciado, sin nada que decir, su expresión fue, más justa es ella que yo. Él reconoce que la conducta de Tamar fue justificada
por el egoísmo y por su propia injusticia de no darle como esposo a su hijo Sela. Y se la cobraron. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Entonces el primer principio de juicio que tenemos que tener en cuenta es que es silenciado y sin excusa. Segundo principio, al emitir, anunciar, dar juicio de muerte contra otro, me condeno a mí mismo. Aquí el ejemplo es un hombre reconocido en Israel, llamado el cantor de Israel, rey de Israel. Tenía el poder y la autoridad para mandar y para hacer, deshacer también si quería. Y había un hombre llamado, conocido en la Biblia, o bíblicamente hablando, Urías el Eteo. Eso está en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y encontramos la historia. Y cuando dice la Escritura que este hombre llamado Urías había sido muerto en la batalla, pero fue un plan, algo que planificó el rey David, porque él estuvo con la mujer de Urías, porque se enamoró de la mujer ajena, y fue y la mandó a traer y estuvo con él. Y cuando se enteró que ella estaba embarazada, él hizo la forma, el rey hizo la forma de que este hombre estuviera con su esposa, para poder decir que el hijo era de él. Y resulta de que cuando el hombre va allá, él no está con la esposa porque él estaba allá en el ejército, estaba en la guerra y no podía estar con su esposa, tener relaciones. Y él se guardó. Y cuando David se enteró que él no se acostó con su esposa, entonces lo puso en la línea de batalla al frente para que lo matara. Y cuando viene Dios, porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo ve, entonces le mandó a un profeta llamado Natán. Y Natán comienza a narrarle una historia al rey David. Y le dice, había un hombre rico en una ciudad y había otro hombre pobre en esa ciudad. El hombre pobre tenía una sola ovejita, que la tenía allí, que era como su casa, sus ojos, la cuidaba con sus niños, estaba muy contento. Y de pronto al hombre rico vinieron y lo visitaron. Le vino una visita, pero no cogió de su manada para matar y darle la visita, sino que fue y le cogió la oveja a aquel que solamente tenía una y la sacrificó. Y entonces David, cuando oye al profeta Natán narrando esa historia, él como rey dice, este hombre es digno de muerte. El hombre que se había robado la oveja al que tenía una sola. ¿Están acá conmigo? Al emitir juicio, en realidad David se estaba condenando a sí mismo. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Allí dice, Natán amonesta a David. Miremos el versículo 7 en adelante. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Cuando David escucha la expresión, tú eres aquel hombre, yo me lo imagino que este hombre temblaría delante de la presencia de Dios. ¿Cómo así? Y entonces Natán le sigue diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada
y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste, ¿cómo? ¿Lo hiciste cómo? En secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. La sentencia que él dio por aquel hombre que había tomado la oveja del hombre pobre, este hombre es digno de muerte. Este hombre es digno de muerte. Eso es juicio que él emite, o ese juicio que él anuncia, o ese juicio que él da, lo condenó a él mismo. ¿Están acá? ¿Te das cuenta que cuando llegó Natán, no le dijo: David, el Señor me mostró y me dijo? Sabía lo que Dios le había mostrado, sabía lo que Dios le había dicho. Y dice: pero ahora vas a ir con esta historia y le vas a decir las palabras que yo te diga que te diga. Amado, David admitió su culpa. David dijo: yo pequé contra Jehová, según el versículo 13 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Y el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David, y él pide purificación y renovación internamente, para a su vez él dar testimonio de la misericordia divina y trabajar por la conversión de los pecadores. Este hombre reconoció su pecado y dijo: admito, entiendo, reconozco y sé que pequé contra Jehová. Y cuando un hombre, una mujer, reconoce sus errores, eso es valiente, porque al reconocer los errores es de valiente. Y él reconoció que había cometido un error, que había cometido un pecado. Y el Salmo 51, mire lo que dice, versículo 10 en adelante. Ya voy a terminar, regalen un poquitico de tiempo y terminamos con esto. Yo creo que no alcanzamos al tercer punto, pero déjenme terminar con esto. Salmo 51, verso 10. Él, orando, arrepentido, pide purificación. Y mire cómo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración debe ser la oración nuestra de cada día. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces, cuando tú, Señor, hagas esto, renueves mi vida, cambies mi corazón, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque entonces tengo la capacidad y la autoridad de hablar de tu divina misericordia. Démosle un aplauso al Rey, démosle un aplauso al Rey. Hablar de tu divina misericordia. Nadie puede hablar del amor de Dios si no ha entendido, si no ha tenido la oportunidad, si no ha vivido la experiencia de ser perdonado. Cuando Dios en su gran amor nos perdona y transmite este amor a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando la iglesia entiende que ha sido perdonada y que ha sido lavada y purificada, entonces tiene la capacidad de amar a aquel que le amó, amarse a sí mismo y amar a su prójimo. Alábale que Él vive, alábale que Él vive. Dios es bueno.
siempre su misericordia. Cuando él está allí frente al profeta que lanzó el juicio y entendió que Dios había tenido misericordia con él y él se arrepiente y dice, verdaderamente cometí el error, falté contra Jehová. Él recibe la respuesta del profeta: Dios ha perdonado tu pecado, no morirás. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, ayúdanos. Aquí no evitamos un juicio contra alguien, Señor, sin antes tener la capacidad, el discernimiento espiritual, como lo tuvo el profeta Natán. Ayúdenos a no emitir un juicio, un anunciar juicio, ni dar juicio contra otro, porque puedo yo también ser condenado. Señor, la moral de nosotros como seres humanos, que ha sido renovada y limpiada a través del Espíritu Santo por la sangre del Cordero, me enseña, Señor, que tengo la capacidad de amar y de respetar a mi prójimo, porque he entendido que tú me amaste a mí, que tú me limpiaste a mí de todos mis pecados, que también puedes hacerlo con aquel que está allá. Ayúdanos, Señor, a no emitir un juicio con ligereza, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder entender, a poder oír y aprender, Señor, de la experiencia de otro. En Cristo Jesús te damos gracias. Esta enseñanza de hoy nos permita, a través del Espíritu Santo, tener la capacidad, Señor, que antes de emitir un juicio contra alguien, podamos primero reflexionar y analizar las cosas. Te pido en esta hora que nos des el espíritu de sometimiento y de autoridad, de revelación que tenía el profeta Natán. A pesar de haberle revelado tú todas las cosas, respetó al rey como rey, Señor, y le dio tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cuando nos toque, Señor, hablar, aconsejar, asesorar, seamos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y quién es el que vive? Gloria al Señor. Que el Dios del cielo le bendiga, que el Dios del cielo le guarde y recuerde.